Nadie nos enseñó esto, pero hay una verdad incómoda que tarde o temprano todos descubrimos. Puedes tener éxito, reconocimiento y personas a tu alrededor, y aún así sentir un vacío silencioso que no se llena con nada externo. Ese vacío no es debilidad. Es una señal. Una llamada profunda que surge cuando hemos descuidado la relación más importante de todas, la relación con nosotros mismos. En la vastedad de la existencia humana, la vida puede imaginarse como un jardín inmenso que se despliega frente a nosotros. No es un jardín ya terminado, ni perfectamente ordenado. Es un terreno vivo, cambiante, lleno de semillas, senderos, sombras y luz. Cada experiencia que vivimos es una semilla. Cada decisión, un acto de cultivo. Y la calidad de ese jardín no depende del azar, sino de lo que elegimos plantar y cuidar día tras día. Dentro de este jardín, hay una semilla que lo transforma todo, el amor propio. No como una idea superficial o una moda moderna, sino como una fuerza profunda, silenciosa y poderosa. El amor propio es la semilla que ilumina cada rincón de nuestra existencia. Cuando está presente, incluso las dificultades encuentran sentido. Cuando falta, incluso los logros se sienten vacíos. Imagina por un momento que tu vida interior es ese jardín. Observa qué has estado regando. ¿El miedo? ¿La culpa? ¿La comparación constante? ¿O la comprensión, la paciencia y el respeto hacia ti mismo? Porque aquello que nutres crece. Siempre. En el centro de esta metáfora se encuentra una verdad fundamental. El amor propio no nace de la complacencia, sino del cultivo consciente. Es una semilla que, cuando se cuida con atención, puede florecer y convertirse en una fuente constante de luz interior. Una luz que no depende de la aprobación externa, ni de las circunstancias, ni del reconocimiento de otros. Esa luz es la que nutre tu autenticidad. Te permite dejar de actuar para agradar, dejar de esconderte, dejar de traicionarte en silencio. Te da el valor de ser quien realmente eres, incluso cuando eso no encaja con las expectativas del mundo. En medio de las múltiples experiencias de la vida, el amor propio se convierte en el eje que sostiene tu equilibrio. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Una pregunta que resuena en lo más profundo de la introspección humana. ¿Cómo se cultiva un amor propio indestructible? Esta pregunta no es simple, ni superficial. Es una llave que abre la puerta hacia un conocimiento más profundo del yo. Nos invita a iniciar una jornada que no es cómoda, pero sí transformadora. Una travesía hacia el autoconocimiento, la resiliencia y el dominio interior. Buscar un amor propio indestructible no es un camino rápido. Es una odisea, una exploración profunda de nuestras emociones, pensamientos, heridas y fortalezas. Es mirar de frente aquello que evitamos. Es dejar de huir de nosotros mismos. Y es aquí donde la sabiduría antigua entra en escena. Porque mucho antes de que el mundo moderno hablara de autoestima, los filósofos estoicos ya reflexionaban sobre la fortaleza interior, la dignidad personal y la armonía con uno mismo. Ellos entendían que quien no se gobierna por dentro, siempre será esclavo de lo externo. En esta travesía, la narrativa nos presenta 7 tesoros históricos. 7 principios enraizados en la filosofía antigua, diseñados para guiar al individuo hacia un amor propio profundo y estable. No son promesas vacías, ni frases motivacionales pasajeras. Son herramientas. Herramientas forjadas en la experiencia humana, en el dolor, en la disciplina y en la observación de la naturaleza de la vida. Cada uno de estos tesoros revela una faceta distinta del crecimiento interior. Cuando se comprenden y se practican, se convierten en aliados poderosos para navegar los caminos complejos del amor propio. No como algo frágil, sino como una estructura sólida que no se derrumba ante la crítica, el rechazo o la adversidad. Antes de adentrarnos en estos principios, es importante hacer una pausa consciente. Este no es un contenido para consumir con prisa. Es una invitación a reflexionar, a escuchar con atención, a permitir que cada idea encuentre su lugar dentro de ti. Si este viaje resuena contigo, tu apoyo es valioso. Cada gesto de participación ayuda a que esta sabiduría siga expandiéndose y llegue a más personas que la necesitan. Ahora sí, sin más distracciones, comenzamos. El primer tesoro que revela el camino hacia un amor propio indestructible es la práctica de la autoconciencia. Y es aquí donde realmente empieza todo. La autoconciencia es el punto exacto donde el jardín interior comienza a ordenarse, porque sin ella todo crecimiento es accidental y frágil. Los estoicos entendían que nadie puede amarse verdaderamente si primero no se conoce.
Y conocerse no significa acumular etiquetas o definiciones cómodas, sino atreverse a mirar con honestidad la propia mente. Las emociones recurrentes, los impulsos automáticos y las reacciones que surgen ante la vida cotidiana, ya que allí, en esos pequeños momentos, aparentemente insignificantes, se revela quien gobierna realmente en nuestro mundo interior. La autoconciencia no es un ejercicio pasajero, es una práctica continua, deliberada y a veces incómoda, que nos invita a descender más allá de la superficie y explorar las capas profundas de nuestra identidad, reconociendo no solo nuestras virtudes sino también nuestras sombras, porque aquello que se ignora termina controlándonos desde la oscuridad. Para el estoicismo, observarse a uno mismo con claridad es un acto de valentía, ya que implica dejar de justificarse, dejar de culpar al exterior y asumir responsabilidad por la propia vida emocional, comprendiendo que no son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos, y esos juicios solo pueden transformarse cuando somos conscientes de su existencia. Esta práctica comienza con la reflexión diaria, una pausa intencional para revisar pensamientos, decisiones y reacciones, no desde la culpa, sino desde la curiosidad serena, preguntándonos por qué reaccionamos de cierta manera, qué miedo se activó, qué expectativa fue frustrada o qué herida antigua habló a través de nosotros. Al desarrollar esta observación objetiva, aprendemos a separarnos del impulso inmediato, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio nace la libertad interior que nutre el amor propio auténtico. Los estoicos no buscaban una aceptación pasiva de sí mismos, sino un compromiso activo con la verdad personal, entendiendo que solo quien se conoce profundamente puede transformarse con coherencia, y solo quien se transforma desde la raíz puede construir una autoestima sólida y estable. Aceptar lo que somos no significa resignarnos a permanecer iguales, sino reconocer el punto exacto desde el cual comenzamos a crecer. Porque no se puede cuidar un jardín sin antes reconocer que plantas lo habitan y que hierbas necesitan ser retiradas. La autoconciencia también implica reconocer nuestras vulnerabilidades, sin vergüenza, entendiendo que ser humano no es ser perfecto, sino estar en constante proceso, y cuando dejamos de luchar contra nuestras imperfecciones, éstas pierden el poder de definirnos. Este acto de aceptación consciente se convierte en un pilar del amor propio, porque ya no necesitamos fingir, ocultarnos o compararnos para sentir valor. Nuestro valor surge del conocimiento íntimo de quiénes somos y de la decisión diaria de actuar con integridad. A practicar la autoconciencia, comenzamos a detectar patrones repetitivos que antes parecían inevitables, relaciones que drenan, pensamientos que sabotean y hábitos que nos alejan de nuestra esencia, y al verlos con claridad, recuperamos el poder de elegir de forma distinta. Esta es la verdadera autodisciplina estoica, no la rigidez ni el castigo, sino la atención constante al propio mundo interior, guiada por la razón y la reflexión. Poco a poco, esta práctica ilumina el jardín de la vida, fortaleciendo la semilla del amor propio que fue presentada al inicio de nuestro viaje, preparándola para resistir las tormentas externas, porque quien se conoce no se pierde fácilmente en la opinión ajena ni se derrumba ante la adversidad. Así, la autoconciencia se convierte en la base sobre la cual se edifican los siguientes principios, ya que sin esta claridad interior sería imposible aceptar lo incontrolable, encontrar significado en la dificultad o enfrentar el dolor con sabiduría. Y es precisamente esta transición la que nos conduce al siguiente tesoro estoico, aquel que nos enseña a soltar la ilusión del control y encontrar paz en medio de la incertidumbre. Una vez que la autoconciencia ha despejado el terreno interior y nos ha permitido distinguir con claridad entre lo que nace de nosotros y lo que proviene del exterior, emerge de forma natural el tercer principio del camino, la aceptación de aquello que no podemos controlar, una enseñanza central del estoicismo que actúa como un ancla en medio del caos de la existencia, porque el sufrimiento humano rara vez proviene de los hechos en sí, sino de la resistencia constante a la realidad tal como es. Al observarnos con honestidad, descubrimos cuánta energía desperdiciamos intentando dominar resultados, comportamientos ajenos o circunstancias que escapan por completo a nuestra influencia, y es en ese reconocimiento donde comienza una liberación silenciosa pero profunda. Los estoicos comparaban la vida con un río caudaloso, cuyas corrientes no obedecen a nuestros deseos, pero dentro del cual sí podemos aprender a nadar con habilidad y serenidad, entendiendo que la verdadera fortaleza no reside en luchar contra la corriente, sino en adaptarse a ella sin perder la dignidad ni la dirección interior. Aceptar lo incontrolable no es resignación y pasividad,
Es un acto de claridad mental que nos permite redirigir nuestra energía hacia aquello que sí depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros valores y la forma en que interpretamos cada experiencia. Cuando abandonamos la ilusión de control absoluto, dejamos de vivir en estado de tensión permanente. Y esa calma recién descubierta se convierte en un terreno fértil donde el amor propio puede enraizarse con mayor profundidad. Esta aceptación consciente nos enseña a distinguir entre lo que ocurre y lo que añadimos mentalmente a lo que ocurre, comprendiendo que muchas de nuestras heridas se agrandan porque exigimos a la realidad que se comporte según nuestras expectativas. Y al no hacerlo, reaccionamos con frustración, ira o desesperanza. El estoicismo nos invita a realizar un ejercicio de discernimiento constante, separando lo que está bajo nuestra jurisdicción interna de aquello que pertenece al orden natural de la vida. Y en ese acto de separación nace una paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de claridad. Al soltar el control externo, recuperamos el control interno. Y este cambio de enfoque fortalece la relación con nosotros mismos, porque dejamos de castigarnos por resultados que nunca estuvieron en nuestras manos y comenzamos a valorarnos por la coherencia de nuestras acciones. Aceptar lo incontrolable también nos prepara para enfrentar la incertidumbre con mayor resiliencia, entendiendo que la vida es, por naturaleza, cambiante e impredecible, y que aferrarnos a la necesidad de certeza solo nos vuelve más frágiles ante el cambio. Cuando aprendemos a convivir con la incertidumbre, desarrollamos una confianza silenciosa en nuestra capacidad de responder, sin importar qué escenario se presente. Y esa confianza es una expresión madura de amor propio. Este principio se manifiesta en lo cotidiano, en aceptar una pérdida sin convertirla en identidad, en aceptar una crítica sin permitir que defina nuestro valor, en aceptar un fracaso sin transformarlo en condena personal, porque entendemos que los eventos son temporales, pero nuestro carácter se construye en la forma en que los atravesamos. Al practicar esta aceptación, el jardín interior deja de ser sacudido por cada tormenta externa, y aunque las dificultades sigan apareciendo, ya no arrancan de raíz nuestra estabilidad emocional. Esta serenidad no es indiferencia, es sabiduría aplicada. Una forma de vivir en armonía con la naturaleza de la vida sin perder la capacidad de actuar con propósito. Así, la aceptación de lo incontrolable se entrelaza con la autoconciencia desarrollada previamente, reforzando la semilla del amor propio y preparándola para el siguiente nivel de crecimiento, porque solo cuando dejamos de luchar contra la realidad podemos comenzar a extraer significado incluso de la adversidad. Y es precisamente en ese punto donde el camino nos conduce hacia el próximo tesoro estoico, la capacidad de encontrar sentido y gratitud aún en medio de las dificultades. Cuando la aceptación de lo incontrolable ha calmado la mente y nos ha liberado de la lucha constante contra la realidad, se abre el espacio interior necesario para el cuarto principio del camino: encontrar significado en la adversidad a través de la gratitud, una enseñanza que los estoicos consideraban esencial para transformar el dolor en sabiduría, porque una vida sin dificultades no forja carácter, y un carácter sin profundidad no puede sostener un amor propio verdadero. Lejos de ser una negación ingenua del sufrimiento, la gratitud estoica es una práctica consciente que nos entrena a percibir la riqueza oculta incluso en los momentos más desafiantes, comprendiendo que toda experiencia, por dura que sea, contiene una lección que puede fortalecernos si estamos dispuestos a verla. Al aceptar que no todo está bajo nuestro control, dejamos de preguntar por qué nos ocurre algo y comenzamos a preguntarnos para qué puede servirnos. Y ese cambio sutil pero poderoso reorienta nuestra atención desde la queja hacia el aprendizaje. La gratitud, en este contexto, no surge únicamente cuando todo va bien, sino precisamente cuando elegimos reconocer lo que permanece intacto en medio de la dificultad: nuestra capacidad de resistir, de aprender, de crecer y de mantener la dignidad. Los estoicos entendían que el sufrimiento no es el enemigo, sino la resistencia mental al sufrimiento, y al practicar la gratitud, debilitamos esa resistencia, permitiendo que la experiencia fluya sin convertirse en amargura. Esta práctica se cultiva a través de la reflexión diaria, un acto deliberado de revisar el día no para juzgarlo, sino para identificar aquello que, aun en medio del caos, aportó valor a nuestra vida, ya sea una lección, una oportunidad de autocontrol o una muestra de fortaleza interior. Con el tiempo, este ejercicio entrena la mente para percibir la abundancia donde antes solo veía carencia, y esa reeducación mental fortalece la relación con uno mismo, porque dejamos de medir nuestro valor por las circunstancias externas. La gratitud también nos invita a practicar la visualización negativa,
una herramienta estoica que consiste en imaginar la ausencia de aquello que hoy damos por sentado, no para generar miedo, sino para despertar una apreciación más profunda por lo que existe, comprendiendo que nada es permanente y que cada momento es, en sí mismo, un préstamo del tiempo. Al integrar esta perspectiva, la vida cotidiana adquiere una textura más rica, y el presente se vuelve más significativo, porque aprendemos a valorar lo simple, lo silencioso y lo esencial. Encontrar significado en la adversidad no implica romantizar el dolor, sino reconocer que incluso las experiencias difíciles pueden convertirse en maestras si las atravesamos con conciencia. Y esta comprensión refuerza el amor propio, ya que dejamos de vernos como víctimas de la vida y comenzamos a reconocernos como aprendices en constante evolución. La gratitud también suaviza la relación con los demás, reduciendo la envidia, el resentimiento y la comparación, emociones que erosionan lentamente la autoestima y nos desconectan de nuestra esencia. Al practicarla, desarrollamos una mirada más amplia, entendiendo que cada persona enfrenta batallas invisibles y que nuestra propia lucha forma parte de una experiencia humana compartida. Este principio, profundamente conectado con la aceptación previa, fortalece el jardín interior, permitiendo que la semilla del amor propio crezca, incluso en terrenos áridos, porque ya no depende de condiciones ideales para florecer. Al agradecer la lección en lugar de maldecir la dificultad, transformamos la adversidad en combustible para el crecimiento interior, consolidando una resiliencia serena que no se quiebra fácilmente. Así, la gratitud se convierte en un puente entre la aceptación de lo incontrolable y la capacidad de enfrentar el dolor con sabiduría, preparándonos para el siguiente paso del camino, donde el estoicismo nos invita a mirar de frente la experiencia inevitable del sufrimiento y aprender a convivir con ella sin perder nuestra fortaleza interior. Después de haber aprendido a encontrar significado en la adversidad mediante la gratitud, el camino nos conduce inevitablemente hacia el quinto principio del amor propio estoico: aprender a relacionarnos con el dolor sin huir de él ni permitir que nos destruya, comprendiendo que el sufrimiento es una experiencia inevitable de la condición humana y que nuestra verdadera libertad no consiste en evitarlo, sino en elegir conscientemente cómo lo atravesamos. Los estoicos sostenían que el dolor, en sí mismo, no es el mayor mal, sino el juicio que hacemos sobre él. Y cuando internalizamos esta idea, dejamos de ver el sufrimiento como una maldición personal y comenzamos a entenderlo como un terreno de entrenamiento para la fortaleza interior. Al aceptar lo incontrolable y agradecer incluso en la dificultad, ya hemos debilitado la resistencia mental que amplifica el dolor, creando el espacio necesario para observarlo con mayor claridad y ecuanimidad. Enfrentar el dolor con sabiduría implica reconocerlo sin dramatizarlo, sentirlo sin convertirlo en identidad y permitir que exista sin alimentar narrativas internas de victimismo, porque cuando nos definimos a través de nuestro sufrimiento, le otorgamos un poder que va más allá de su naturaleza temporal. El estoicismo nos invita a distinguir entre el dolor físico o emocional y el sufrimiento añadido por la mente, entendiendo que aunque no siempre podamos evitar la primera experiencia, sí podemos reducir significativamente la segunda. Mediante la disciplina del pensamiento. Esta disciplina no es represión emocional, sino claridad mental, un entrenamiento constante para responder en lugar de reaccionar, para observar en lugar de resistir. Al desarrollar esta relación consciente con el dolor, fortalecemos nuestra autonomía emocional, dejando de depender de condiciones externas para mantener el equilibrio interior. El dolor, cuando es observado con atención, revela información valiosa sobre nuestros límites, valores y apegos. Al escucharlo con sabiduría, se convierte en un maestro severo pero honesto. Los estoicos entendían que cada experiencia dolorosa contiene una oportunidad para ejercitar virtudes como la paciencia, la valentía y la templanza, y es precisamente en ese ejercicio donde el amor propio madura, porque dejamos de tratarnos con dureza y comenzamos a acompañarnos con respeto en medio de la dificultad. Aprender a convivir con el dolor también implica aceptar nuestra vulnerabilidad sin vergüenza, reconociendo que no somos invencibles, pero sí resilientes. Y esta aceptación profunda elimina la necesidad de fingir fortaleza constante, una carga que erosiona lentamente la autoestima. Cuando nos permitimos sentir sin juzgarnos, desarrollamos una compasión interna que se convierte en un pilar esencial del amor propio auténtico. Este principio se manifiesta en la vida cotidiana cuando atravesamos pérdidas, fracasos o decepciones sin cerrar el corazón ni endurecer el espíritu, comprendiendo que el dolor no es una señal de debilidad, sino una evidencia de que estamos vivos y comprometidos con la experiencia humana.
Al practicar esta actitud, el sufrimiento deja de ser un enemigo a derrotar y se transforma en un proceso que, aunque incómodo, puede integrarse de forma constructiva en nuestra narrativa personal. Este enfoque nos permite transformar la adversidad en resiliencia duradera, fortaleciendo la estructura interna que sostiene el amor propio frente a las inevitables pruebas de la vida. Así, el jardín interior no solo sobrevive a las tormentas, sino que desarrolla raíces más profundas, capaces de sostener el crecimiento futuro. Al aprender a lidiar con el dolor de esta manera, quedamos preparados para el siguiente nivel de la práctica estoica, donde la atención se dirige hacia el momento presente. Ese único espacio real donde la vida ocurre y donde el amor propio puede ser cultivado con plena conciencia. Habiendo aprendido a atravesar el dolor sin huir de él ni permitir que defina nuestra identidad, el camino del amor propio estoico culmina en una práctica que integra y sostiene todos los principios anteriores. Vivir plenamente en el momento presente mientras cultivamos una relación consciente, empática y responsable con nosotros mismos y con los demás, comprendiendo que el ahora es el único espacio donde la transformación real puede ocurrir. Los estoicos enseñaban que gran parte de la ansiedad humana nace de habitar mentalmente en un pasado que ya no existe o en un futuro que aún no ha llegado. Y cuando la mente se dispersa de este modo, se debilita la conexión con la vida y con el propio valor interior. Al anclarnos en el presente, recuperamos la capacidad de experimentar la existencia con claridad, sin las distorsiones del arrepentimiento ni del miedo anticipatorio, permitiendo que cada acción surja desde la conciencia y no desde el automatismo. Esta presencia plena se nutre de todo lo aprendido anteriormente, porque solo quien se conoce, acepta lo incontrolable, encuentra significado en la adversidad y enfrenta el dolor con sabiduría puede habitar el ahora sin evasión ni resistencia. Vivir en el presente no es pasividad, es participación activa en la realidad tal como se manifiesta, aceptando cada instante como parte legítima del camino, incluso cuando resulta incómodo o desafiante. Esta actitud fortalece el amor propio, ya que dejamos de postergar nuestra dignidad para un futuro ideal y comenzamos a respetarnos en el aquí y ahora, reconociendo que nuestra valía no depende de alcanzar una versión perfecta de nosotros mismos. Desde esta presencia consciente surge naturalmente la empatía, la capacidad de reconocer en los demás la misma fragilidad y fortaleza que habita en nosotros, entendiendo que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia y que juzgar sin comprender solo profundiza la desconexión interior. Cultivar la empatía no diluye el amor propio, lo expande, porque al comprender al otro, también suavizamos la dureza con la que solemos tratarnos a nosotros mismos. El estoicismo enseña que somos parte de una comunidad humana interconectada y que nuestro bienestar individual está ligado al bienestar colectivo, por lo que actuar con consideración, escuchar con atención y responder con humanidad se convierte en una expresión madura de fortaleza interior. Esta comprensión nos conduce al autocuidado consciente, no como indulgencia egoísta, sino como responsabilidad ética hacia la propia vida, entendiendo que, al igual que un jardín requiere cuidado constante para florecer, el espíritu humano necesita disciplina, descanso, equilibrio y atención para sostener su crecimiento. El autocuidado estoico se manifiesta en hábitos simples pero consistentes, en el respeto por los propios límites, en la elección deliberada de entornos que nutren y en la capacidad de delegar cuando es necesario, reconociendo que no todo debe ser cargado en soledad. Esta disciplina compasiva refuerza el amor propio porque demuestra, a través de acciones concretas, que nuestra vida merece cuidado y respeto. Al integrar presencia, empatía y autocuidado, cerramos el círculo de los 7 principios, consolidando un amor propio que no es frágil ni dependiente, sino estable, consciente y enraizado en la realidad. Este amor propio no busca validación constante ni huye del conflicto, porque ha aprendido a sostenerse desde dentro, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Así, el jardín interior alcanza una armonía dinámica, no libre de dificultades, pero sí sostenido por raíces profundas que permiten florecer incluso en condiciones adversas. Al concluir esta odisea estoica, comprendemos que el amor propio no es un destino final, sino una práctica continua, una elección diaria de vivir con intención, claridad y respeto por la propia naturaleza, y que al cultivar esta relación interna, no solo transformamos nuestra vida, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo, dejando como legado una presencia más consciente, equilibrada y humana en la eterna trama de la existencia.